Y hermanos, quiero llevarles a esta reflexión acerca de la sabiduría. Estamos en el tiempo especial del crecimiento de la sabiduría, en la visión creciendo en sabiduría. Y ustedes creo que permanecen. ¿Estamos conectados, hermanos? ¿Todos estamos en lo mismo? Ok. La visión, ¿cuál es? Creciendo en sabiduría. Y yo te pregunto, te hago un par de preguntas. ¿La visión se mantiene firme en tu corazón a este mes que llevamos? Escúchalo bien. ¿La visión se mantiene firme en tu corazón? Es una pregunta de reflexión, porque quizás a estas alturas ya te hayas demorado en la realización de tu devocional. Quizás a estas alturas ya se apagó ese fuego acerca de conocer y entrar más en la profundidad del conocimiento de Dios. Entonces, ¿la visión sigue firme en tu corazón? Ahora te pregunto otra cosa. ¿Y hace sentido a tu razón? Es decir, ¿entiendes por qué es esa visión? ¿Hace sentido a tu razón el por qué deseamos o tenemos que crecer en sabiduría? Es una pregunta mucho más introspectiva. ¿Realmente entiendo el propósito? ¿Por qué Dios puso en el corazón de nuestros pastores el bajar esta visión? Y lo estoy entendiendo con una fe razonable, con una fe de raciocinio. ¿Por qué lo quiero hacer? ¿O lo hago porque debo de seguir a donde van toda la gente? Hermanos, son preguntas que tú tienes que hacerte y caminar en la respuesta que Dios dé a tu corazón. Las cosas con Dios no son forzadas. Las cosas con Dios son de amor y voluntad, de corazón y voluntad. Entonces, Dios no quiere agregados. Dios no quiere obligados. Dios quiere convencidos. ¿Cuántos convencidos hay aquí, hermanos? ¿La tienes en tu corazón la visión? ¿Y hace sentido a tu razón? Caray, yo creo que están pensando todavía, ¿verdad? Dices, que voy a decir algo. Te pido por favor que me acompañes, hermano, a entrar en el tema basado acerca de la sabiduría, en una cita trascendental para ti en este momento, como lo está haciendo para mí. Acompáñame a Santiago capítulo 1. ¿Cuántos identifican la carta de Santiago? Te la voy a poner más fácil. Está entre Mateo y Apocalipsis. Y es una pequeña carta, 5 capítulos, pero tremenda en poder de doctrina, tremenda en poder de lo que el Espíritu Santo reveló a ese varón y lo que hoy nos ilumina a cada uno de nosotros que podemos llegar a esa carta. ¿Estamos ahí, hermanos? Santiago 1, y posiciónate en el verso 5 y vamos a entrar a esta reflexión. Yo voy a leer una versión que me gusta mucho, que es la Reina Valera contemporánea. Por aquí van a ver tal vez la Reina Valera 60. Es darle algunas palabras que están fuera de uso en nuestro lenguaje actual. Y dice así: si alguno de ustedes requiere, y le voy a agregar, le falta sabiduría. Si alguno de ustedes, esto no es para todos, hermanos. Esto es un acto de reflexión ya propiamente, un acto de introspección. Si alguno de ustedes requiere o sabe que le falta sabiduría, viene no una rogativa, no una invitación, no una sugerencia, sino viene una exhortación, un imperativo de parte del Espíritu Santo a través de Santiago que dice: pídasela a Dios. Amén. Pídasela a Dios. Y se agrega inmediatamente una promesa que Dios otorga. Y Él se la dará, pues Dios se la da a todos. Es decir, si alguno cree que está falto de sabiduría, pídasela a Dios y Él se les dará a todos, porque Dios no hace acepción de personas. Él la va a dar de manera, como dice, en abundancia, y también dice, y sin reproche. ¿Qué nos podrá reprochar Dios? Quizás dirías, es que la sabiduría que le pedí ayer me va a decir qué hice con ella. No importa, porque estás pidiendo bien. Es algo que es digno de pedirse y jamás Dios te va a decir, espérate, vamos a hacer cuentas. No, se la va a dar en abundancia y sin reproche. Pero hay una condición que nos dice el verso 6. Pero tienen que pedir con fe y sin dudar nada. Porque el que duda, dice, es como las olas del mar,
que el viento agita y la lleva de aquí para allá, de un lado a otro. Y aclara, quien sea así, otra vez, primero dice, si alguno de ustedes, el dar de Dios es para todos, dice, pero si alguno de ustedes está en esa posición, quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna. Y aquí no solo estamos hablando de la sabiduría que estamos pidiendo, dice cosa alguna. El que duda, el que no pide con fe, realmente no piense que va a recibir algo del Señor. Llámese sabiduría o llámese otro don que tú quieras y anheles de parte de Él. Y abunda más en este punto, dice, pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. Y esto me remonta a lo que dice Santiago tanto 1:8 como Santiago 4:8, los de doble ánimo. Fíjate, aquí dice, los que son inconstantes. Santiago 1:8, 4:8, los que son de doble ánimo. Y todavía nos vamos a Apocalipsis 3:16 que dice, y los tibios. ¿Y sabes qué? El orden de estas tres características en una persona, perdóname que lo diga en este púlpito, pero le dan asco a Dios. Ese tipo de personas le dan asco a Dios porque dice Apocalipsis 3:16, ni frío ni caliente, y por cuanto eres tibio, ¿qué? Cuando uno devuelve el estómago, ¿por qué es? Porque le cae mal algo o porque tiene un asco. Entonces, qué tremendo es titubear, qué tremendo es tener doble ánimo, qué tremendo es ser tibio. Entonces, la exhortación que Dios nos da es pídesela, pero no dudes, pídesela, pero con fe. Y entonces, hermano, ya analizando un poco esta porción, voy a puntualizar 6 aspectos que este verso nos está diciendo y después de ahí desarrollar lo que tiene que ver con un pensamiento. Sabiduría y humildad son un fruto espiritual. Y así se llama esta reflexión. Sabiduría y humildad son un fruto espiritual, pero fíjate que van entrelazados, van de la mano. Y ahora verás por qué. Porque si vamos a hablar de crecer en sabiduría, tenemos que conocer aspectos del por qué. Por eso te digo, está en tu corazón. Ahora entiende si te hace sentido a tu razón. Por eso avanzamos acerca de condiciones sobre la sabiduría, que son actos de madurez que revelan tu madurez espiritual. Primer punto, lo que nos dice la Escritura: si alguno de ustedes requiere, le falta, necesita sabiduría, primer punto es reconocer que nos hace falta sabiduría. ¿Sí, hermanos? Todo se empieza por reconocer la condición en la que nos encontramos. Porque ese rasgo del fruto, y perdóname que te lo resalte, pero Gálatas 5, lo que va del 19, del 22 y 23, nos habla del rasgo del fruto del Espíritu. Y alguna vez compartí aquí bajo esa enseñanza que no solamente son 9 rasgos. Les invité a darnos a la tarea de conocer cuántos rasgos más hay del fruto del Espíritu. Y la sabiduría, es un rasgo más del fruto del Espíritu. Tiene que ver con nuestra vida y crecimiento espiritual. Así que entonces reconocer que nos hace falta y que nunca será suficiente en nuestra vida la sabiduría. Siempre tenemos que ir por más en ese reconocimiento y pedírsela a Dios. Segundo punto, la necesitamos. ¿Sabes por qué? Porque es vital para vivir nuestra vida y sobre todo la vida espiritual. No podemos hacer esto porque también es sin lo que hacemos de creer, de tener una fe como cantaba, si no tenemos la convicción de que es vital y es un asunto de fe también la sabiduría. Ahora lo que decía, Dios no reclamará, tercer punto, Dios no reclamará la sabiduría que ya nos dio. ¿Por qué? Porque a Él le complace darnos más y más de ese rasgo del fruto del Espíritu. Porque lo dice, estamos pidiendo bien y estamos pidiendo conforme a lo que dicta el Espíritu Santo a través de la carta de Santiago, conforme a su voluntad. Él mismo dice, pídemela. Yo no veo ningún verso que diga, pídeme la lotería, pídeme el melate. Pero la gente se va más hacia esos aspectos de la vida de la tierra, de las cosas de la tierra que de las cosas del cielo. Y Él está hablando de la correcta voluntad de Él. Así es de que es una de las peticiones que son de bien y para nuestro bien. Escuche esto, hermano, y de verdad pon mucha atención. Son peticiones, o es una petición de bien y para nuestro bien, la cual jamás nos será negada, porque es de bien y para nuestro bien. Y voy a
abundar un poquito más en ello en Santiago 4:3, que dice: piden y no reciben. ¿Y sabes por qué no reciben? Porque piden mal. Entonces, ¿por qué no sabemos pedir? Porque no conocemos lo que Dios quiere que pidamos y lo que está acorde a su voluntad, que está ¿dónde, hermanos? En su palabra. Entonces, se da mucho por pedir, pero voy a abundar de esto. Y ahora, esta reflexión, al ponerla, me dio mucho que pensar en mí mismo. En sí, fíjate, en sí, lo que dice esta porción de la Escritura, en sí, la propia petición de la sabiduría avivará nuestra fe. ¿Por qué? Porque se pídesela a Dios, no dudes y hazlo con fe, para quitar toda incredulidad. Entonces, si tú has dudado de que Dios es un Dios de imposibles, de que Dios te podría dar algo, empieza por pedir bien. ¿Y pedir qué? Lo que Dios nos está diciendo clara y específicamente que pidamos a Él: sabiduría. Y esto es lo que quitará nuestra incredulidad. Pero también en la reflexión, la propia falta de sabiduría revela la duda que existe en nosotros. Y eso es lo que genera una obra de la carne, como dice Gálatas 5:19-21, que tampoco las obras de la carne que están en esa porción son las únicas y exclusivas, hermano. La incredulidad, la duda, es una obra de la carne. Por tanto, la misma necesidad, la propia falta de sabiduría revela que hay duda en tu vida. Amén. O sea, hermanos, los pongo contra la pared. Dice: ¿por dónde salgo? Si de aquí, si de allá. Y eso estamos empezando, hermanos. ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más, hermanos? Quedamos que es un diálogo. Cantamos de fe, cantamos que Dios de imposibles. Entonces, pongamos ahora lo que Dios quiere mostrarnos de lo que nosotros le cantamos. Me cantaste de fe, ok, vamos a hablar de fe. Me cantaste que soy un Dios de imposibles, ok, quiero que sepas que soy un Dios de posibles, pero tú tienes que hacer tu parte. ¿Quién dice amén? Ok, nosotros, hermano, la reflexión que da esta porción es: en ninguna manera tú y yo jamás podríamos llamarnos o autodenominarnos sabios por nuestra propia cuenta, por nuestras propias capacidades. Y dirá alguien: espérese, hermano, yo tengo una licenciatura, yo tengo una maestría, yo tengo un doctorado, yo soy máster en tal y tal. Perdóname, hermano, pero no tienes sabiduría. Y no te ofendo, solo te quiero ubicar en el contexto que debemos de estar. Es que yo soy muy exitoso porque he sido sabio al tomar mis decisiones. Amén, qué bueno, hermano, gloria a Dios. Allá tú y tus decisiones. Pero déjame decirte algo: todos nosotros estamos cortos o nulos en sabiduría, porque la sabiduría revela tener una destreza. ¿Y sabes cuál es esa destreza? De hacer práctico el conocimiento que hemos adquirido en todo el tiempo de nuestra vida, y principalmente en las cosas del Espíritu. ¿Para qué? Para aplicarlo y lograr un correcto vivir. Entonces, pregúntate tú si podemos ver si hay falta de sabiduría o no al evaluar cada aspecto de nuestra vida, hermanos. Y es algo tan obvio y tan lógico como hacernos la pregunta: ¿cómo está tu vida? ¿Cómo estoy en mi vida? Entonces podrás decir: por acá estoy muy bien, pero no tienes el 100. Por allá no estás tan bien. Tu situación de vida, en tu persona, tu relación espiritual con Dios. Hago muchos negocios, pero no puedo estar en la iglesia. Es que los negocios me llaman. Y quedo muy cansado y el domingo ya no puedo estar en la iglesia, pero amo a Dios. Entonces hay carencia. ¿Cómo está tu vida? Tu relación con tu familia, tus decisiones en tu economía laboral, todo aquello, hermano, ¿cómo estamos? Entonces, ¿nos hace falta sabiduría? Yo levanto las dos manos. Amén. Así que la verdadera sabiduría, hermanos, es la aplicación correcta de todo lo que pudiéramos conocer. No solo es sabiduría, no es tener conocimiento, es aplicarlo correctamente eso que conocemos. Y déjame decirte que esto solo viene de Dios. Amén. Solo viene de Dios y se puede considerar como una ciencia sobrenatural que solo Dios puede dar a nosotros. No hay escuela, no hay una academia, no hay una especialidad. Sabiduría de Dios, me inscribo ahí. ¿Cuántos quieren ir a la escuela de la sabiduría de Dios? Pues hermanos, aquí está. Levanten su Biblia. Levanten su... ¿Quién trae Biblia? Amén. Todos están inscritos, hermanos. La buena noticia, y es gratis. Mensualidades, beca al 100%. Solamente se requiere tu compromiso, tu asistencia, tu voluntad. Así que, hermanos,
dentro de esta porción que leímos, hay una extraordinaria y muy buena noticia. La noticia es que dice la Escritura que si tú le pides, Dios está listo para responder pronto a un clamor de fe para una petición correcta. Él está pronto a responder a un clamor de fe ante una petición correcta. Y Él mismo nos dice, si ustedes detectan falta de sabiduría, pídanla y Dios se las dará abundantemente. Y es donde entro en Santiago 4:3, que dice, y cuando piden algo, no lo reciben, porque lo piden con malas intenciones, para gastarlo en sus deseos de sus placeres. Y hermano, a ver, es que los placeres, todo lo llevamos a la sensualidad. No, hermano, tú pides, ay, es que quiero conocer ese restaurante, Dios. Placer de tu Dios estómago. Es que quiero tener esto o aquello. Placer de tu deseo de tener. Placer de aquí, placer de allá. Y si no está alineado a la voluntad de Dios, dice, y cuando pide, no lo reciben. ¿Cuánto has pedido, hermano? Y por eso se necesita la sabiduría para entender qué pedir, para poder recibir. Porque si tú te basas en las cosas banales de este mundo, en las cosas de esta tierra, hermano, seguramente te pasarás sentado, hincado, acostado, dormitando, dormido el resto de tus días y nunca, de acuerdo a la palabra, llegará la respuesta a esa petición. Por eso, hermanos, dije, bueno, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? La misma porción nos lo está diciendo. La clave para pedir bien es que todo lo que pidamos, escucha, debe hacerse sobre la base del amor a Dios. Punto. Todo lo que pidamos debe de hacerse sobre la base del amor a Dios y no de otra manera, hermanos. Si lo que pides te lleva a amar a Dios, ¿cómo no, hermanos? Si un Ferrari me va a hacer que ame a Dios, ¿verdad? ¿Cómo no, hermanos? Si el joven, ¿no? Me quiero casar con la Miss Universo 2019, ¿cómo no voy a amar a Dios? No, hermano, de eso no se trata. Es decir, si se hace bajo la firme base del amor a Dios, hay un resultado, y este es para darle honra y darle gloria a Él. Entonces, reevaluando todas tus peticiones, yo oigo mucha gente orar, hermanos, y solo se fijan, o mejor dicho, ponen su mirada en las manos de Dios. Solo en las manos de Dios. Dame, quiero, necesito, pido. Como el niño en juguetería, con el papá. Quiero este. Y el papá, espérate, quiero. ¿A poco no? Un niño en juguetería, ¿cómo es? Así hay hijos de Dios en juguetería, pidiendo, sin saber si el papá dice, es el tiempo, es la ocasión, es necesario y es mi voluntad dártelo. Entonces, hermanos, tenemos que entender que pedir es una ciencia sobrenatural basada en la sabiduría de Dios, para saber qué pedir, qué necesitamos. El mismo Padre Nuestro dice, Padre Nuestro, wow. Reconocemos que estás en los cielos, lo exaltamos. Santificado sea tu nombre. Wow, esa es la enseñanza de la oración. Que se haga tu voluntad aquí en el cielo como en la tierra. ¿Dónde está? Dame. Ahí viene. Síguenos dando el pan de cada día. Lo más cortito. Guarda, quítanos de la tentación y líbranos del mal. Ayúdanos a vivir, a sortear esta vida correctamente. ¿Dónde está el dame? Pido, quiero, necesito. ¿Dónde está, hermanos? Para entendidos. Amén. Hacerlo debe hacerse con todo nuestro corazón, hermanos. Basado en el amor a Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Si tú vas a pedir algo basado en el amor a Dios, para su honra y su gloria, hazlo con toda tu fuerza, tu mente, tu corazón, tu alma. Y entonces podrás ver que lo podemos hacer. Ahora, dice la palabra y no lo digo yo, y todo lo debemos pedir en el nombre de Jesús. Ahí está. Esa es la fórmula mágica, el secreto. Ese es el mantra. Esa es la clave. En el nombre de Jesús, es que ya porque digo en el nombre de Jesús, 5 palabras que a veces las usamos como un fetiche, hermano, solamente. Y no tenemos que hacerlo como una oración al aire, sino entender por qué lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre del Hijo de Dios. Lo pedimos en Él porque recordamos
lo que Dios hizo. Él no escatimó ni a su propio Hijo, lo dio para salvación de nosotros. Y si no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas que podamos pedir bien, como la sabiduría, para entregárnosla? En el nombre de Jesús es reconocer que Él fue el Hijo de Dios, pero que aún así se sometió a la voluntad de Dios, diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el nombre de Jesús, es decir, Él reconoció el señorío y que vino a esta tierra no a hablar de sí mismo, sino a predicar la doctrina de que era del Padre. Al hablar en el nombre de Jesús no es una fórmula mágica para recibir las cosas, hermano. Al hablar en el nombre de Jesús es el reconocimiento del señorío de quien es el Hijo de Dios y la voluntad de Dios expresada en Él para darnos las mejores cosas, que no son las de esta tierra, sino son las cosas del cielo. Colosenses 3, hermano. Así que, hermanos, pidamos lo que necesitamos. ¿Y qué es lo que necesitamos? Lo que la palabra nos enseña que debemos tener. No más, no menos. Descansemos en paz. Ahora bien, ¿por qué debemos reconocer y pedir esto? Porque la realidad somos carnita, carnota, carnaza, diría el pastor Omar Herrera. Y debemos reconocer que todos podemos tropezar, que todos podemos caer, que todos podemos actuar con falta de sabiduría. Pero lo que nos dice la Escritura es que Dios nunca está lejos de nosotros. Eso es lo que dice Dios. Y de acuerdo a Romanos 12:3, Él nos ha dado ya una medida de fe, la cual nosotros, al pedir bien lo que estamos haciendo, no es aumentando, porque la medida de fe está ahí, sino estamos en la ocasión de avivar esa fe, de despertar esa fe que ya te fue otorgada, de tener claridad de para qué sirve la fe. No es abracadabra. La fe nos lleva a un propósito divino y es buscar la cercanía de Dios, es buscar la comunión con Dios, es buscar y anhelar un día estar con Dios. Ese es el propósito de la fe. No para hacer o deshacer en esta tierra conforme a los deseos de nuestro placer. Amén. Hermanos, más alegría en su amén. No me quiero sentir solo. Si no me ayuda a predicar, por lo menos no me desmotive. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros le pedimos sabiduría a Dios, te voy a decir esto: si tú le pides sabiduría a Dios, es más que pedir ayuda de Dios. Si le pides sabiduría a Dios, es más que pedir su ayuda. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos la negará, de acuerdo a lo que dice Santiago 1:5. Nunca nos negará si le pedimos sabiduría. Amén. ¿No les da alegría esto, hermanos? Nunca nos la negará, porque vamos a pedir según su voluntad. Necesito esto y aquello, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría para entender cuál es la mejor decisión. Dame sabiduría para entender que debo de quitar toda emoción de mi vida y ser un hombre o una mujer enfocados para pedir bien y pedir lo correcto conforme a tu voluntad. Y entonces la respuesta de Dios y nos dará abundantemente y sin reproche. Pues la buena noticia también es que Dios nunca va a retener nada que sea bueno para nosotros. Y esto es una realidad total y absoluta, de acuerdo a Romanos 8:32. Si me ayudan, Romanos 8:32. Nunca va a retener nada que no sea bueno para nosotros, hermanos. Y aparte lo acompaña una bendita promesa. Bueno, mejor dicho, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que entregó por todos nosotros, lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Amén. Pero tenemos que estar enfocados en la verdadera condición del pedir y cómo pedir, para que el Señor nunca retenga todo lo que es bueno para nosotros. Y que es acorde a una bendita promesa que está ahí. Lo voy a dar. Dios está esperando que tú le pidas. Dios está deseando: pídeme sabiduría. Señor, por favor, te ruego porque la uña del dedo derecho me está doliendo, Dios, y ya no puedo caminar. Hermano, ¿se vale pedir por eso? Claro. Pero si tú le pides sabiduría, vas a entender que a lo mejor Dios quiere que tengas un alto en tu vida. Dice Jeremías 6:16, dice: alto, para en el camino.
para que puedas preguntar cuál es el buen camino. Y una vez que sepas cuál es, anda por él y hallarás paz para tu alma. A veces Dios pone ciertas cosas para ser altos en nuestra vida, pero nuestro afán, nuestra carrera, nuestra manera de ser como humanos, queremos resolución, queremos respuesta, queremos que todo se resuelva para nuestro deseo, de nuestro placer. Amén. Así que, hermanos, la bendita promesa va acorde a las palabras de Jesús. De acuerdo a Mateo 7, en el Sermón del Monte, Mateo 7, 7 y 8. Pidan. Ahí está, hermano. Yo debo de pedir. Okay. ¿Qué vas a pedir? Pida y se les dará. Pide más de Dios. Pide la sabiduría de Dios. Pide el conocimiento de Dios y te dará. Busca su voluntad. Busca qué quiere Dios para tu vida. Y dice, y encontrarás. Llama, sé persistente. Dios, te necesito. Dios, quiero tu presencia. Dios, anhelo de ti. Y dice, y se te abrirá las puertas de bendición. Porque tenemos que entender algo, hermano. Si pedimos bien, no se nos será negado. Porque todo aquel que pide, entonces recibe. Y el que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Y dice el verso 11 del capítulo 7 de Mateo: pues si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas dará buenas cosas a los que le pidan? Lo cual implica no solo la sabiduría, sino muchos más dones que están dispuestos para ti y para mí, hermano. Entonces, ¿dónde ligo la sabiduría con la humildad? Acompáñame a Santiago, capítulo 3, verso 13. Y este es algo que me voló la cabeza. Dije, esto está bueno, porque es ir más allá, es más profundo. A mí me gusta siempre buscar un poquito más la profundidad. Si esto ya nos dio para pensar y podría cerrar la prédica aquí, solo quiero hacer este revir, hermano, al final. ¿Cómo estás? Realmente. Es que yo ya le pedí sabiduría a Dios. Míreme, yo predico, yo soy aquel, hermano, descalificado. Santiago 3:13. ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Ahí va el examen final, hermanos, el extraordinario. Yo, hermano, entonces vamos a ver bajo qué parámetros dices que eres sabio. Y lo dice clarito: demuéstrelo con su buena conducta. ¡Ay! Y por medio de actos realizados en humilde mansedumbre, o como dice esta versión, con la humildad propia de la sabiduría. Ahí es donde ya, hermanos, ¿quién de ustedes es sabio? Levante la mano. ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? ¿Y cómo voy a saber si soy sabio y entendido? De acuerdo a tu buena conducta y a tus actos realizados en humildad propia de la sabiduría. A ver, vamos a identificarlos. ¿Quién dices que eres sabio, entendido, y abrigas en tu corazón amargura? Y hay envidia y hay rivalidad. Entonces, ¿de qué hablamos? No tienes nada de qué presumir, porque estás falseando la verdad. Ahora bien, esta clase de, si tú dices, es que soy sabio y persisto en esto, esta clase de sabiduría, hermano, dice claramente, no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, estrictamente humana y diabólica. Pues, reitero otra vez, ¿hay envidias? Entonces, ¿dónde está la sabiduría y el entendimiento? ¿Hay rivalidades? Solo te puede garantizar la palabra: ahí hay confusión y toda clase de mal. Punto. ¿Ves? ¿Por qué tenemos que ir más allá? Es bonito una porción de la escritura, un versito, pero ve el contexto que tiene que ver con la realidad de decir por qué es necesario tener la visión en el corazón y que haga sentido a nuestra razón. Por eso fueron las preguntas desde el principio. ¿Realmente sé lo que estoy haciendo? Porque entonces la sabiduría que viene de lo alto, junto con la humildad que es propia de la sabiduría, dice que es ante todo pura, pacífica, amable, benigna, llena de compasión, de buenos frutos, ecuánime y genuina. Lo cual quiere decir que en el proceso de este examen, ¿cuántos nos vamos a extraordinario, hermanos? ¿Cuántos necesitamos que volver a recursar la vida en Cristo? Nos falta, como dicen en los pueblos, ritiarto. Así que decir que somos sabios, si decimos que somos sabios, vivamos una vida de firme bondad y de humildad. Solo así la obra de Dios se hará manifiesta y notoria. Porque hay una realidad, hermano.
nuestras actitudes y nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Nuestras actitudes y nuestras acciones siempre hablarán más que nuestras palabras. Podemos hablar bonito, pero ¿cómo nos conducimos? Y mira, papá, aquí hay un rebote para todos. Ta, 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 ta. A todos nos está pegando. Oh, yo soy aquel. Yo los veo chiquitos porque yo tengo, yo soy, yo puedo, yo manejo esto, yo resuelvo aquello. Nuestras actitudes y acciones siempre hablarán más fuertes que nuestras palabras. Por eso la sabiduría humana nunca nos ayudará a vivir una vida de firme humildad. Todo lo contrario, nos separa de ello. Y solo el Espíritu de Dios puede ayudarnos a tenerlo. Porque dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Por tanto, hermanos, la palabra de Dios dice: sean llenos del Espíritu. Sean llenos del Espíritu. Y la verdadera sabiduría de Dios será identificada al escucharla. ¿Y cómo la vas a escuchar? Porque los sabios buscan la paz. ¿Eres un agente de paz? Los sabios siembran paz para recoger justicia. Y ser sabio es no desmentir la verdad con nuestra conducta, la verdad que predicamos o enseñamos. ¿Y qué predicamos y enseñamos? El testimonio de Cristo. Y Cristo dice que ya debimos haber aprendido lo que Él nos dice en Mateo 11:29. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y así, si hacemos aquello, Él desarrollará en nosotros su obra. La buena obra que Él inició en cada uno de nosotros, Él promete perfeccionarla, desarrollarla hasta la venida de Cristo. La humildad propia de la sabiduría, de acuerdo a Santiago 3:13, es un rasgo más del fruto del Espíritu Santo. La humildad trae libertad. Es libertad, es gozo y es equilibrio. ¿Por qué? Porque lo único, dice Salomón, en la edad madura, al escribir Cantares, en esa reflexión profunda, dice Cantares 7:29, lo único que he encontrado es que Dios hizo perfecto al género humano, pero se ha buscado demasiados problemas. Y una versión, la Biblia de Jerusalén, dice: Dios hizo humilde al hombre, pero Él se complicó con muchas razones la vida. Dejamos la humildad y nos vamos al error. Así que una manera de experimentar la libertad de Dios es a través y por medio de la humildad. La humildad es un don que nos lleva a desear descender al lugar correcto donde debemos estar, para contemplar a Dios del modo correcto, no teniendo un más alto concepto de nosotros mismos que el de que debemos tener de acuerdo a la medida de fe que Dios nos dio. Y así podemos vivir en equilibrio, en paz y en deleite con nuestro Creador y con nuestro prójimo. Y como en todo en la vida espiritual, la humildad es un rasgo del espíritu aspiracional, algo que te va a ayudar a caminar en la verdad para no avergonzarnos de nuestro vivir. Es una realidad interna que se va a manifestar en lo externo de nuestras vidas. Hermanos, solo por la humildad podemos experimentar contentamiento. Podemos entender que nuestra confianza está enfocada en Dios, tanto en la humillación como en la exaltación. Porque dice Pedro, 1 Pedro 5, humíllense, sean humildes bajo la poderosa mano de Dios, y Él los va a exaltar cuando sea el tiempo. ¿Te das cuenta? Si eres humilde, reconociendo y agradeciendo todo lo que Dios te da, todo lo que eres, y que vas en el perfeccionamiento de su obra, Él te exaltará cuando sea el debido tiempo. Te reorientará tu vida a la sabiduría propia la humildad propia de la sabiduría, para disfrutar de todas las bendiciones que Dios te da. Así que en la vida, hermanos, tenemos que hacer muchas elecciones. Y al hacer la elección correcta, hermanos, vamos creciendo en sabiduría y en fe. Es decir, vamos a ir progresando. La visión está en tu corazón y hace sentido a tu razón. Lo que significa ir haciendo cada día lo más de lo correcto en tu vida. Eso es crecer
en sabiduría. Eso es desarrollar, eso es madurar en tu fe. ¿Y cómo vas a saber si hiciste la elección correcta? Empieza por pedir persistentemente a tu Padre lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Pedir sabiduría como la prioridad de nuestra vida para entender verdaderamente lo que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, buscar a Cristo y obedecer lo que Él nos ha dicho, y entendiendo que todo eso implica, al hacerlo, vivir con verdadera humildad. Así que, hermanos, queda para ustedes esta reflexión: ¿cómo debemos de pedir y qué debemos de pedir? Y todas nuestras respuestas, todas nuestras necesidades serán resueltas si lo primero en nuestra vida es lo que dice el Señor. Si detectan, si creen que les falta sabiduría, pídanmela, que yo se las voy a dar abundantemente y sin reproche. Y en función de pedir la sabiduría, todo lo demás en el camino vendrán los milagros. Pongámonos de pie, hermanos. Y un ejemplo de una oración para pedir bien, la cierro con este Salmo 25 del 1 al 6. Salmo 25 del 1 al 6. ¿Cómo hemos de pedir? La misma Biblia nos lo marca. A ti, Señor, elevo mi alma. El reconocimiento de nuestra dependencia en Dios. Eres mi Dios. ¿Quién eres? ¿Quién es? Lo reconocemos y en ti confío. Fíjate qué hermosa oración. Ahora dice: no permitas que mis enemigos me avergüencen y se burlen de mí. Sin embargo, esa es la petición. Dirías: ahí está lo que quiere Él, su placer. No, viene el compromiso. No permitas en general que sean avergonzados los que en ti ponen su esperanza. ¿Te das cuenta? Nuestra parte es poner nuestra esperanza en Él. Y que sean más bien puestos en vergüenza los que sin razón se rebelan contra ti. Y ahora le pide el salmista: Señor, dame a conocer tus caminos. Señor, enséñame a seguir tus sendas. Todo el día espero en ti. Enséñame a caminar en tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador. Y el propósito de la oración es orar por conocer la voluntad de Dios, orar porque nos ayude a cumplir su voluntad, y también oramos por recordarle lo que Él ya nos ha prometido. Y dice aquí el Salmo en el verso 6: Señor, recuerda que en todo tiempo me has mostrado tu amor y tu misericordia. Padre, gracias por tu palabra. Nada más que agregar, porque todo queda en el corazón de aquellos que con sinceridad lo han abierto para que tú les comunicaras en este lenguaje solo tuyo, espiritual, la respuesta a su oración, a su alabanza y su clamor. Señor, gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia, porque tú los estás haciendo entendidos y estás llevándolos al crecimiento de la sabiduría. Y todos aquellos que nos visitan por primera vez, gracias damos a Dios por tu vida, porque sabemos que Dios tiene un plan especial para ti. Llegaste a este lugar y no te vas a ir igual. Al final te esperamos para darte más y más y más.